presidente del Poder Judicial y a las ilustres visitantes. Asiento. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Con la venia del señor presidente del Poder Judicial se va a dar inicio a la ceremonia de reconocimiento al Congreso de la República por la promulgación de la Ley de la Carrera del Trabajador Judicial. Saludamos a la mesa de honor compuesta por el señor Duberly Rodríguez Tineo, presidente del Poder Judicial, señor Justiniano Apaza, presidente de la Comisión de Trabajo del Congreso de la República, señora Alejandra Aramayo Gaona, congresista de la República, al señor doctor Francisco Tábara Córdoba, juez supremo, titular decano de la Corte Suprema de Justicia de la República, integrante de la Comisión Mixta, señor doctor Ángel Romero Díaz, juez supremo titular de la Corte Suprema de Justicia de la República, integrante de la Comisión Mixta. Dignas autoridades, señoras y señores jueces supremos presentes, digna concurrencia. En primer término, se dará lectura del acta de reconocimiento del Poder Judicial al Congreso de la República por la promulgación de la Ley de la Carrera del Trabajador Judicial. Lectura que estará a cargo del doctor Luis Alberto Mera Cáceres, secretario general del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Señor presidente, con su permiso. Buenas tardes. Acta de reconocimiento. El Poder Judicial del Perú expresa su agradecimiento al Congreso de la República en la persona del señor presidente del Poder Legislativo, Luis Fernando Galarreta Velarde, en reconocimiento a su cooperación para la promulgación de la Ley de Carrera del Trabajador Judicial, Ley número 30.745, publicada en el Diario Oficial del Peruano el 3 de abril del presente año. Dejamos constancia del vital apoyo prestado por la Junta de Portavoces, que en un gesto de unidad de los representantes de los partidos políticos hizo posible la dispensa de trámite de comisiones y el proyecto de ley pudo ser debatido directamente en el Pleno del Congreso y aprobado finalmente con el apoyo multipartidario y casi unánime del Congreso de la República. Debemos mencionar en este acto de reconocimiento al Congreso de la República la labor desplegada por el presidente de la Comisión de Trabajo del Congreso, señor Justiniano Apaza Ordóñez, por la aprobación del dictamen de la insistencia por unanimidad de los miembros de dicha comisión, así como también la destacada participación de la congresista María Alejandra Aramayo Gaona, que asumió como suya la propuesta legislativa presentada por el Poder Judicial. Con la reciente publicación de la Ley número 30.745, se abre una nueva etapa en la historia del Poder Judicial. La Ley de la Carrera del Trabajador Judicial regula el sistema de ingreso, progresión y carrera de los trabajadores del Poder Judicial con un sistema basado en la meritocracia, igualdad de oportunidades y desarrollo de la persona, y es expresión de la autonomía administrativa para este poder del Estado. Ahora, por mandato imperativo de esta ley, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Poder Judicial deberán constituir una comisión de trabajo que elabore la ley de escala remunerativa de los trabajadores del Poder Judicial, para así alcanzar salarios justos, dignos, atraer y retener a los mejores profesionales en el Poder Judicial, encargo que tendrá un plazo no mayor de 180 días. La Ley de la Carrera del Trabajador Judicial representa el fruto
del trabajo conjunto de autoridades, funcionarios y trabajadores, así como el apoyo y colaboración de los otros poderes del Estado, y tiene como horizonte una reforma estructural y administrativa para alcanzar un sistema de administración de justicia eficiente en beneficio de la sociedad. Y es el inicio de un largo camino hacia la conquista de la autonomía real del Poder Judicial, para cuyo noble propósito estamos seguros de seguir contando con el apoyo y decisión política del Congreso de la República. Lima, 9 de abril de 2018. Señor Duberly Rodríguez Tineo, presidente del Poder Judicial. Muchas gracias. Palabras de la señora congresista Alejandra Aramayo Gaona, autora del proyecto de ley de exclusión de la ley de servir y promotora de la ley del trabajador judicial. Señor Duberly Rodríguez Tineo, presidente del Poder Judicial. Señor Justiniano Apaza Ordóñez, presidente del presidente de la Comisión de Trabajo del Congreso de la República. Señor doctor Francisco Tábara Córdoba, juez supremo titular y decano de la Corte Suprema de Justicia de la República. Señor doctor Henry Romero Díaz, juez supremo titular de la Corte Suprema de Justicia de la República. Dignas autoridades, señoras y señores jueces supremos, señoras y señores jueces integrantes del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, señora gerenta general del Poder Judicial, doctora Indira Camacho, señor decano del Colegio de Notarios de Lima, señoras y señores representantes de los trabajadores del Poder Judicial, señoras y señores. El 25 de noviembre del año 2016 fue la primera de 16 reuniones sostenidas con los sindicatos y federaciones del Poder Judicial. El objetivo de una de estas 16 reuniones era lograr el estatus que sus trabajadores les corresponde respecto a un poder del Estado. El Congreso de la República tenía la responsabilidad de reivindicar a la función jurisdiccional, que debe entenderse como el fin primario del Estado, que consiste en dirimir conflictos individuales. En efecto, ante el impedimento de hacerse justicia por propia mano, es el Estado el encargado de resolver las controversias legales que surgen entre los hombres. En dicho contexto, el justiciable tiene la facultad de recurrir ante el órgano jurisdiccional del Estado para ejecutar una acción, a lo que corresponde como correlato de la jurisdicción, que es además un poder deber. Es evidente que la jurisdicción corresponde a la soberanía del Estado y que se ejerce a través del órgano jurisdiccional, el cual será competente para resolver los conflictos que se susciten entre los particulares mediante la aplicación de la ley. Administrar justicia es una tarea compleja, es una función casi divina. Antes que ser bueno, hay que ser justo. Hans Kelsen, en su libro ¿Qué es la justicia?, considera que no puede existir un orden justo que garantice a todos la felicidad, pero parte del principio de que la justicia es poder satisfacer las necesidades fundamentales al mayor número de ciudadanos posible. Lo que plantea también Jeremy Bentham o John Stuart Mill reconoce el mayor bien para el mayor número de personas, maximizando así la felicidad y una vida en armonía y en sociedad. Había que hacer entonces justicia con los trabajadores judiciales del Poder Judicial. Un poder sin autonomía es un poder fungible y sostenible. Por esa razón, creo que la autonomía del Poder Judicial debe gozar del atributo de la autodeterminación en el desarrollo de sus actividades y funciones derivada de sus fines institucionales. La autonomía no es otra cosa sino la capacidad de autogobierno para desenvolverse con capacidad discrecional,
pero sin poder desligarse de una estructura general de la cual en todo momento se forma parte y que está representada no solo por el Estado, sino que además por todos los poderes. Es parte de nuestro ordenamiento jurídico. Así lo dice la sentencia del Tribunal Constitucional 212 del año 2006. Yo creo que ese es el principal valor de la conquista de la ley del trabajador judicial. La autodeterminación. Que el Poder Judicial hoy sí tiene injerencia respecto a sus trabajadores. La ley del trabajador judicial debe permitir una mejora en el servicio de administración de justicia, mayor eficiencia, mayor celeridad a favor de los justiciables, en razón a que sus operadores han logrado el reconocimiento a sus derechos laborales. Hoy vamos a tener meritocracia y progresión en la carrera, garantías para el ejercicio del cargo, pero también para el cumplimiento de sus deberes, reconocimiento de responsabilidad administrativa por faltas gravísimas, graves y por faltas leves, en las que pudieran incurrir teniendo que enfrentar procesos disciplinarios con sanciones que van desde la amonestación verbal hasta la destitución e incluso la inhabilitación permanente para ejercer el cargo en cualquier función del Estado. Esta ley, aprobada con un texto sustitutorio de mi autoría, modifica el artículo 5º que establece, por ejemplo, que el ingreso a los diferentes niveles de la carrera será por concurso público de méritos. Se diferencian dos modalidades de acceso y ascenso, uno abierto para admitir el ingreso de nuevos talentos y otro que es la modalidad del concurso cerrado, para que el personal profesional pueda pertenecer a la institución, pueda avanzar en una línea meritocrática. Esta norma, señor presidente, permitirá que en un futuro próximo que el Ministerio de Economía y Finanzas apruebe una nueva ley de escala remunerativa, más justa, más equitativa, para los trabajadores del Poder Judicial que por años están encargados de aprobar y apoyar la ley de los magistrados y que inexplicablemente hay una brecha tan diferente respecto a los magistrados, respecto a los trabajadores, que en ninguno de los casos el salario llega a ser el 10% de lo que ganan los magistrados. Asimismo, la presente ley promueve la capacitación y la especialización del trabajador judicial y la protege contra el despido arbitrario, el cual concuerda con un principio constitucional del desarrollo de la responsabilidad humana y profesional. No más traslados no consentidos. A partir de la fecha se necesitará la aprobación del trabajador judicial para ser rotado. Por su parte, el capítulo 4º reconoce el derecho a la negociación colectiva, el mismo que nuestra Constitución reconoce como un derecho fundamental. Ha sido un camino largo e intenso para quienes lo ven desde afuera, ha sido un camino maratónico. Para nosotros que atendimos este pedido desde la región Arequipa a través de su dirigencia sindical, ha sido un trabajo arduo. Ya me comentaba el presidente Rodríguez Tineo en una reunión que tuvimos en fecha pasada. Nadie creería, congresista, las anécdotas de la promulgación de esta norma. Quedará en nuestra memoria. Quiero resaltar que además este logro, liderado por el presidente del Poder Judicial, ha tenido el soporte de 3 federaciones del Poder Judicial, por lo que aprovecho en esta ocasión para reiterar mi agradecimiento al señor Gino Saldaña Calderón. Quiero agradecerle también al señor Virlan Camargo Ochoa. Quiero saludar al señor Franklin Quiroz Saldaña, que ha sido parte de este esfuerzo y quien ha funcionado como una gran bisagra, articulando a las 3 federaciones, a los sindicatos, casi 33 sindicatos, es la gerente general del Poder Judicial, la doctora Indira Camacho Miranda. Yo no sé si en anteriores oportunidades las federaciones han trabajado juntas, pero el motivo de esta norma de congregarlos, de exigir que trabajemos juntos, creo que ha dado un buen resultado. Esta ley no acaba los problemas del Poder Judicial, pero no tengo duda que empieza a resolverlos. En los últimos 10 años, el Poder Judicial ha dejado de percibir 50 millones por recursos directamente recaudados por paros y huelgas. Se han frustrado en promedio 300 audiencias al día por cada protesta, haciendo que la justicia sea incierta, lejana y onerosa. Esto empieza a resolverse ahora,
Hace más de 20 años, y cuando cursaba mi último año de formación profesional, empecé a trabajar como administrativo del Poder Judicial en el departamento de Puno. Recuerdo con mucho cariño esa corta experiencia. Queda en mí además el aliciente de pertenecer a una familia de abogados. Mi abuelo, Rodomiro Aramayo Chalco, fue decano en repetidas veces del Colegio de Abogados de Puno. Su número de colegiatura fue el 3, imagínense. Fue jefe de registros públicos, juez de tierras. Soy sobrina además del doctor Uriel Aramayo Cordero, a quien muchos de ustedes conocen, y quienes me han enseñado el valor de la justicia, valor que espero compartir con mi hija que se forma para ser abogada. Quiero agradecer la oportunidad que me han dado de servir, pero no he hecho otra cosa que cumplir con mi papel. Quiero, señor presidente, testimonio de este agradecimiento, entregarle un diploma muy sencillo que es de mi despacho congresal, que pone de manifiesto el rol que usted ha cumplido. Después de usted me han buscado los trabajadores del Ministerio Público y los de la SUNAT. Ninguno de los sindicatos tiene el liderazgo que usted ha tenido al emprender la batalla de la ley del trabajador judicial. Reciba este reconocimiento con el papel que le corresponde a cada presidente del Poder, hacer reivindicar a los trabajadores del Poder Judicial. El diploma dice: al doctor Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo, por su encomiable y digna labor en las gestiones como presidente del Poder Judicial, para lograr la reivindicación de los trabajadores judiciales mediante la promulgación de la Ley 30745, Ley de la Carrera del Trabajador Judicial, que por primera vez en la historia de la República del Perú regula de manera adecuada y justa el régimen laboral de los mencionados trabajadores. En el mismo sentido, quiero pedirles por favor que me acompañen el señor Gino Saldaña Calderón, secretario general de la Federación de Trabajadores del Poder Judicial, el señor Virlan Camargo Ochoa, secretario general de la Federación Nacional de Sindicatos del Poder Judicial, y el señor Franklin Quiroz Saldaña, secretario general de la Federación de Trabajadores del Poder Judicial. Es más fácil cuando se trabaja unidos como un solo puño, siempre se avanza hacia adelante. Señor presidente, espero que emprendamos nuevas tareas y que tengan el mismo éxito. Muchísimas gracias. Y agradecemos las palabras de la congresista Alejandra Aramayo Gaona. A continuación, las palabras del congresista Justiniano Apaza, presidente de la Comisión de Trabajo del Congreso de la República. Señor presidente del Poder Judicial, doctor Duberlí Rodríguez Tineo, señores jueces supremos que nos acompañan a la mesa, respetada colega parlamentaria también a la mesa, respetados compañeros y compañeras, para mí es una gran satisfacción en esta oportunidad ocupar este estrado para agradecer la gentileza que han tenido de invitarnos a esta reunión.
Y a la par de este agradecimiento, tendría la oportunidad de ponderar, de exalzar el esfuerzo, la creación heroica que han tenido los trabajadores de hacer este proyecto de ley. Un proyecto de ley que significa el sumo, el conocimiento, la experiencia que ha ido y se ha plasmado en este proyecto de ley. Este proyecto es de ustedes, es de todos los trabajadores del Poder Judicial, encabezado por un directo, mi querido amigo, ahora presidente del Poder Judicial. Y esto es lo que hay que resaltar. Hoy particularmente me llena de emoción y de jolgorio que los trabajadores vayamos dando un salto cualitativo de dejar de lado el sindicalismo enlatado, el gremialismo economicista, donde solamente se lucha, se grita, se protesta por unos soles más o por unos soles menos. Está bien, el dinero es necesario, pero más es la necesidad de crear una herramienta de trabajo que dignifique, que honre el respeto irrestricto de los derechos laborales. Los trabajadores debemos de vivir con dignidad, sin mendigar, porque son derechos, y los derechos, como trabajadores saben, no se mendigan, se conquistan. Y se conquistan al calor y al conjuro de lo que significa luchar, combatir, resistir, como casi anualmente lo han hecho. Por eso que en esta oportunidad me dirijo muy especialmente a los dirigentes, a los compañeros trabajadores, desde luego encabezado por Duberlí, disculpen tú, pero pienso que esa es la manera de recuperar la organicidad, de recuperar la mística que se ha ido perdiendo a través de los tiempos desde Fujimori adelante. Tenemos que fortalecer las instituciones. Este salto cualitativo no lo da nadie, muy fácilmente, si no tienen dirigentes, si no tienen personalidades que han entendido, que se han forjado en las luchas populares. Y esa debe ser otra de nuestras tareas ahora. Una vez tenido este instrumento, lo secundario va a venir, porque ya está estipulado, ya está digitado en esta ley. Ahora hay que dar otro salto adelante, dar el salto de lo sindical a lo político, porque solo así vamos a dejar de ser bastones o muleteros de personas que no nos representan. Han visto que este proyecto de ley, ahora ley, es producto de ese esfuerzo de trabajadores, las autoridades, que si no hubiesen tenido el coraje de haberse forjado en las calles, de haberse entendido con la sociedad, poco y nada les interesaría. Es una muestra de lo mucho que podemos hacer para tomar el poder, pero no para satisfacer nuestras intenciones personales. Cuando digo tomar el poder, no quiero decir que vamos a asaltar el poder, sino el poder de decisión política que tenemos que tomarla como la ha tomado el presidente del Poder Judicial, juntos con los trabajadores, juntos, y de esa práctica siempre he sido desde muy joven, todo con las masas, todo con los trabajadores,
nada sin ellos. Por eso me alegra, por eso me satisface ver acá hombres y mujeres que hayan hecho su propia ley, que como corolario del esfuerzo hayan hecho su propia ley. Nosotros los parlamentarios no somos sino aquellos complementos para coordinar, para de repente concordar en una de nuestras funciones, cuál es de representación, además de fiscalización y legislación, representarlos, hablar por ustedes, reclamar por ustedes, y eso es lo que hemos hecho. Mezquinos seríamos, al margen de mis disquisiciones ideopolíticas que tengo con el presidente del Congreso, mezquinos seríamos si tampoco reconocemos la labor del presidente del Congreso de la República, que tomó la decisión política de que este proyecto de ley se convierta en ley. Tenemos que ser siempre agradecidos, y el mejor agradecimiento que deben tener ustedes a sus autoridades es el trabajo, con modestia, con sencillez, sin soberbia, sin altanería, porque después de todo, todo cambia, todo circula, y después de todo también, todo es pasajero. Tantas cosas se puede decir, señores trabajadores, señores magistrados, ustedes más que todo conocen, porque al administrar justicia, un sinnúmero de problemas habrán confrontado, habrán estado momentos difíciles de tomar decisiones, y en esta oportunidad, señor Duverly Rodríguez, usted sí tomó una decisión, y eso es lo que hay que aplaudir, por lo cual pido un aplauso para todos los trabajadores del Poder Judicial. Solamente quiero decirles una vez más, muchas gracias por esta inmerecida actitud que se hace hacia nuestras personas como parlamentarios. Somos parlamentarios del pueblo, somos parlamentarios que nos hemos hecho de abajo. Conocemos lo que es luchar, conocemos lo que debe ser consecuencia, eso sí reitero, consecuencia. Y decirles que estamos prestos a trabajar, no solo por ustedes, sino también por todos los trabajadores del país que necesitan su ley, por todos los trabajadores del país que necesitan ganar más y tener más que todo una vida decente y bien remunerada. Muchísimas gracias. Y agradecemos el mensaje del congresista Justiniano Apaza. Señoras y señores, palabras del presidente del Poder Judicial, señor Duverly Rodríguez Tineo. Señor Rómulo Justiniano Apaza Ordóñez, presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República y además congresista decano de nuestro poder del Estado, no por la edad, sino por su permanencia en el Congreso, porque él ingresó al Parlamento el año 1982 como asesinario de un luchador social que fue el primer secretario general del Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú, del SUTEP. Me refiero al moqueguano de Carumas, Horacio Ceballos Gámez. Él era diputado por Arequipa. Lamentablemente falleció y
Justiniano Apaza lo reemplazó y desde esa época está en el Congreso. Compartimos bancada parlamentaria entre el 85 y el 90 y él ha continuado en la política y sigue siendo parlamentario y ahora es el presidente de la Comisión de Trabajo, que nos ha apoyado mucho para esta ley. Señora Alejandra Aramayo Gaona, congresista de la República, igualmente joven, pero que tuvo la iniciativa de presentar, como digamos, recogiendo la propuesta del Poder Judicial, este proyecto de ley que ya ahora es ley y que se convirtió en ley y que, digamos, nosotros también tenemos que reconocer su participación bastante activa y positiva en este trabajo. Señor Francisco Taba Córdoba, expresidente del Poder Judicial, expresidente del Jurado Nacional de Elecciones, creo que inscribió las candidaturas de cada uno de los colegas, ¿no? Bueno, doctor Ángel Romero Díaz, juez supremo titular, doctora Elvia Barrios, jueza suprema titular, doctor Carlos Arias Lazarte, juez supremo titular, doctor Víctor Raúl Rodríguez Montesa, fiscal supremo titular, señores jueces supremos provisionales, señora gerenta general del Poder Judicial Indira Camacho, señores secretarios generales de los sindicatos, de las federaciones nacionales y de los sindicatos aquí presentes, señoras y señores. Ya no voy a remarcar lo que nuestra congresista ha reseñado respecto a las bondades o a las virtudes que tiene la ley 30.745, ley de carrera del trabajador judicial. Brevemente voy a resaltar algunas cosas. Principios rectores de la carrera del trabajador judicial, principios rectores. Rector es el que rige, el que domina, el que gobierna, el que dirige, ese es un rector de la universidad. Los códigos tienen también principios rectores, hay principios rectores del Código Penal, del Código Civil, esos son los principios fundamentales, son las guías, las orientaciones, las que alumbran el camino, esos son los principios rectores. Y esta ley también tiene principios rectores, que son los que prácticamente trazan el camino, la hoja de ruta respecto a deberes, derechos, obligaciones, etcétera, de los trabajadores del Poder Judicial. Ahí están el principio de eficacia, el principio de igualdad de oportunidades, el principio de mérito, tan de moda ahora, porque la meritocracia es lo que tiene que gobernar en todo, en el sector público y en el sector privado también, a fin de dejar atrás los favoritismos, la dedocracia, los padrinazgos, sino que aquel que ocupe un cargo lo haga por mérito propio, no porque se lo regalan, sino porque lo merece. Esa es la meritocracia, ese es el principio de mérito, y esta ley de carrera del trabajador judicial lo consagra. El principio de transparencia, el principio de protección contra el despido arbitrario, la dedicación exclusiva de la función jurisdiccional, el debido procedimiento sancionador, el de responsabilidad, el principio de derecho laboral, el principio de capacitación permanente, laboral y profesional de nuestros trabajadores, el principio de ética, probidad y honestidad, que es fundamental, porque la honradez es el requisito número 1 para ser juez y también tiene que ser el requisito número 1 para ser trabajador del Poder Judicial. Aquel que no es honrado, que vaya a otro lugar, pero no donde se administra justicia, porque es ponerle precio a la justicia, y nunca se le puede poner precio a la justicia porque no es un mercado. La gente no viene a pedir favores, viene a pedir derechos, que se los tienen que reconocer los jueces y quienes trabajan con los jueces, que son los trabajadores del Poder Judicial. Tenemos ya una lista o un cuadro de los niveles de función de la carrera, desde el primer nivel y hasta el 7º nivel. Y en función de esos niveles serán las remuneraciones, en función de esos niveles, perfectamente establecidos. Respecto a la capacitación, tendremos que elaborar un plan nacional de capacitación.
para los trabajadores del Poder Judicial, tanto en la formación laboral como en la formación profesional. Tenemos gran cantidad de convenios firmados con las universidades públicas y privadas, pero que sin embargo nuestros trabajadores no hacen uso todavía, por ejemplo, de esos convenios. Pero al margen de esos convenios con las universidades, el propio Poder Judicial como institución tiene que destinar, por ejemplo, una partida presupuestal para capacitación de los trabajadores, y en el presupuesto del próximo año lo vamos a incluir. Tendrá que haber un presupuesto para capacitación de los trabajadores del Poder Judicial, porque así también ya se está estableciendo en esta ley. También obviamente están los deberes, porque no solamente se trata de pedir qué es lo que me van a dar, también se trata qué es lo que voy a dar yo como trabajador. Eso se llama deberes y obligaciones, y los derechos que obviamente están ahí, que ya de alguna manera los han mencionado. El tema de la negociación colectiva, que está también ya regulada aquí. El tema de los procesos disciplinarios, que nos generó alguna pequeña controversia con la señora jefa del órgano de control de la magistratura, que pensaba ella que los estamos excluyendo a los trabajadores del ámbito disciplinario, sancionador de la OMA, y eso ha quedado totalmente descartado, porque eso no era la intención en ningún momento de esta ley. También lo más importante, tal vez desde el punto de vista salarial o remunerativo, es que en la primera disposición complementaria se establece que el Ministerio de Economía y Finanzas y el Poder Judicial constituirán una comisión de trabajo que elabore la ley de la escala remunerativa de los trabajadores de la carrera judicial, que tiene que ser compatible y concordada con la ley de presupuesto del año 2018, que dice que el Ministerio de Economía y Finanzas comenzará a estudiar una escala remunerativa que sea compatible con lo que perciben los otros trabajadores del sistema de justicia. Es decir, con lo que percibe un miembro del Tribunal Constitucional, con lo que percibe un trabajador del Consejo Nacional de la Magistratura, etc. Esto está perfectamente establecido en esta ley. Y prepare los proyectos normativos para su concreción en un plazo de 180 días desde la entrada en vigencia de la presente ley. La escala remunerativa debe ser integrada a la presente ley en un capítulo denominado del régimen económico del trabajador judicial. Y como a nosotros no nos gusta perder tiempo, por ejemplo, cuando nos llegó el cuaderno de extradición de un expresidente de la República a la presidencia del Poder Judicial, demoramos más que 8 minutos para hacer el oficio, firmarlo y remitirlo a donde corresponde. Porque eso de andar a paso de tortuga no ayuda, más bien da lugar a comentarios, actitudes a veces, digamos, malintencionadas, etc. Entonces hay que hacerlo sobre el minuto, sobre el momento. Entonces acaba de ingresar al Ministerio de Economía y Finanzas un oficio, el 2438, señor doctor David Tuestas Cárdenas, ministro de Economía y Finanzas, asunto, solicitud de conformación de comisión de trabajo para la elaboración de la ley de la escala remunerativa de los trabajadores de la carrera judicial, firmado por el presidente del Poder. Ya se entregó hoy día al Ministerio de Economía esta solicitud para que se forme la comisión que dentro de los 180 días, no cuando terminen los 180 días, se elabore esa ley que está establecida en esta ley y que además está ratificada en la ley de presupuesto de este año. Pero como también esta ley nos dice que tenemos que elaborar el reglamento en un plazo de 90 días, pues también hoy día he firmado la resolución nombrando la comisión que va a elaborar el reglamento de esta ley. Y ya estaremos instalando en los próximos días esta comisión, que les voy a señalar quiénes la conforman para que esté absolutamente claro. Por representantes del Poder Judicial: Ángel Romero Díaz, Omar Toledo Toribio, que es un laboralista, Indira Camacho Miranda, la gerenta general, Omar Sumaria, que es el jefe del gabinete de asesores, José Luis Olivera Alba, que es el asesor del gabinete de asesores,
César García Céspedes, gerente de Recursos Humanos, quien actuará como secretario técnico, Freddy Vázquez Ríos, subgerente de Relaciones Laborales, y como representantes de los trabajadores del Poder Judicial, don Gino Elber Saldaña Calderón, don Raúl Buendía Chose y Franklin Mano Quiroz Saldaña. Esta comisión tiene el objetivo de elaborar el reglamento de esta ley de carrera del trabajador judicial. De tal manera que no vamos a perder tiempo, todo se va a trabajar para que todas las aspiraciones que ustedes tienen y que están contenidas en esta ley se puedan obviamente materializar lo más pronto posible. Siempre hay que caminar con paso firme, pero tampoco sin apurarse, no por madrugar se amanece más temprano, siempre de manera responsable. Todo lo que hemos conseguido, como lo ha dicho la congresista Alejandra Aramayo, o como lo ha dicho don Rómulo Justiniano Apaza, ha sido trabajo coordinado entre las autoridades del Poder Judicial, los dirigentes de los sindicatos, y si alguno se ha excluido es por su actitud infantil, de francotirador, de oponerse a todo, porque el que camina bien y tiene la razón no necesita tirar piedras, no necesita insultar como lo han hecho. Entonces tenemos que trabajar en equipo, pero sabiendo tocar las puertas correspondientes, y hemos tocado las puertas de las bancadas parlamentarias. Todas las bancadas, todos los voceros han sido visitados, hemos conversado con ellos. Y cuando se juega en ligas mayores, hay que saber jugar. Y sus dirigentes no me dejarán mentir, tocamos las puertas de la presidencia del Consejo de Ministros, y por primera vez en la historia del Poder Judicial, los trabajadores estuvieron sentados con la presidencia del Consejo de Ministros discutiendo estos temas. Y con los trabajadores hemos estado en el Congreso, con el presidente del Congreso de la República, con don César Galarreta, con todos los voceros de las bancadas. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos la razón, entonces podemos hablar de eso con cualquier autoridad. Y así como lo hemos hecho con el legislativo, también lo hemos hecho con el ejecutivo. Porque el ejecutivo, por ejemplo, es el que lleva la voz de mando en la ley de presupuesto. Y en la ley de presupuesto también está establecida la necesidad de que el MEF estudie una nueva escala remunerativa. Es decir, eso también ha reforzado este proyecto de ley. Y con el MEF se consiguió, aunque fuera pequeño, el bono de los 3.000 soles que se pagó en una sola armada. Es decir, nosotros hemos sabido tocar las puertas que habían que tocar, pero con respeto pedir lo que debemos pedir, no siendo malcriados, no siendo infantiles. Así se consiguen las cosas, y espero que en adelante también las podamos seguir consiguiendo. De esta manera, pues entonces, hemos trabajado para que hoy día sea realidad esta ley de carrera del trabajo judicial, como producto de un trabajo articulado entre la dirigencia sindical, que apenas empezó mi gestión el año pasado. Formamos la mesa de trabajo, ahí estuvo Javier Arévalo trabajando los proyectos de ley con todos ustedes. El tema, por ejemplo, de la escala remunerativa, ya hemos avanzado, ya tenemos la consultoría, que la tenemos que actualizar teniendo en cuenta los últimos aumentos que han habido para los otros trabajadores, los otros sectores, sobre todo el Tribunal Constitucional, del Consejo Nacional de la Magistratura. Es decir, todo se hace de manera planificada, de manera ordenada. Y si seguimos por ese camino, en los próximos meses o en los próximos años estaremos celebrando o estaremos haciendo otros reconocimientos, como el reconocimiento que se ha hecho esta tarde a dos distinguidos congresistas, al congresista Justiniano Apaza y a la congresista Alejandra Aramayo. Y también invitamos al presidente del Congreso, al señor César Galarreta, pero por sus ocupaciones no ha podido estar presente esta tarde, pero le haremos llegar nuestro reconocimiento, obviamente. Bien, entonces con este pequeño comentario doy por finalizada mi intervención, mi agradecimiento a los trabajadores que de manera responsable nos han acompañado en estas gestiones, a los jueces como el doctor Tábara, el doctor Romero, que con ellos hemos ido al MEF,
hemos ido a la presidencia del Consejo de Ministros, hemos ido al Parlamento para que esta gestión tenga éxito, y este es un producto de un trabajo en equipo. Yo dije que no iba a ser un régimen o un gobierno presidencialista. Todo es el presidente, no en absoluto. Ni que fuera Messi. Todos tenemos que trabajar en equipo. Entonces, esto que estamos celebrando ahora es el resultado de un trabajo colectivo, de un trabajo en equipo conformado por trabajadores y por autoridades del Poder Judicial y con el apoyo de otros poderes del Estado, como el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, a quienes una vez más expresamos nuestro agradecimiento y nuestra eterna gratitud. Muchas gracias a todos. Bien, agradecemos las palabras y el mensaje del señor presidente. Continuando con el acto protocolar, precisamente el presidente del Poder Judicial hará entrega de unos presentes, el acta y finalmente unos presentes. En primer lugar, al congresista Justiniano Apaza, presidente de la Comisión de Trabajo del Congreso de la República. Asimismo, será la entrega del acta y también de un presente del Poder Judicial a la congresista Alejandra Aramayo Gaona, autora del proyecto de ley de exclusión de la ley Servir y promotora de la ley del trabajador judicial. Bien, invitamos a la mesa de honor para la foto correspondiente, la foto oficial. Por favor, adelante. Inicialmente será una foto con la mesa de honor y después en compañía de todos los trabajadores. A los trabajadores, acompañarlos en esta foto oficial. Correcto, muy amable. Bien, y de esta manera ponemos punto final a esta ceremonia, invitándolos a un agape que se realizará en el salón principal. Muchas gracias por su presencia. La ceremonia ha concluido.